Hola a todos y a todas, soy Julio Torales, investigador de la Universidad Nacional de Asunción y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay. Muy contento por poder participar de esta noche de investigadores y voy a hablarles de la salud mental, la futura pandemia. Era el 14 de febrero del año 2020 cuando la crisis mundial desatada por la COVID-19 todavía no había sido considerada una pandemia, sino estábamos todavía frente a una epidemia de COVID-19. Aquí, en el Hospital de Clínicas que sirve a la Universidad Nacional, decidimos escribir un artículo preguntándonos qué pasaría con la salud mental global debido a esta epidemia en ese momento de COVID-19. Y enviamos un artículo a publicación. Nosotros decíamos que en la población general se esperaría estrés, ansiedad, depresión, insomnio, negación, ira y miedo. Lastimosamente nos hemos quedado cortos con nuestras predicciones, porque si bien la COVID-19 ya terminó como pandemia, las consecuencias de esta se han traducido en un aumento considerable del resto de las enfermedades y principalmente de las enfermedades mentales. El artículo que les mencioné es ahora uno de los más citados a nivel mundial en el campo de la psiquiatría y se sitúa en el 1% más alto de esta disciplina científica. La pandemia de COVID-19 representó un estresor importante para los sistemas de salud en todos los países, no solamente los países de bajos ingresos o medianos, sino también en aquellos países de altos ingresos. Y demostró cómo una nueva patología implica cambios importantes en la forma en que organizamos nuestros servicios sanitarios y sobre todo que representa un cambio de paradigma en la atención de salud. ¿Pero qué es un trastorno mental? Según el DSM-5-TR de la Asociación Americana de Psiquiatría, un trastorno mental es un síndrome que se caracteriza por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, de la regulación emocional o de nuestro comportamiento, del comportamiento del individuo, que termina reflejando una disfunción de los procesos biológicos, psicológicos o del desarrollo. ¿Cuál es su impacto actual luego de la pandemia de COVID-19? Al analizar la prevalencia de los trastornos mentales comunes, como por ejemplo los trastornos de depresión, los trastornos de ansiedad o los trastornos por consumo de sustancias, se encuentra una prevalencia de aproximadamente 1 de cada 5 personas a nivel mundial tuvieron un trastorno mental en los últimos 12 meses y que casi el 30% tuvieron algún trastorno mental en algún momento de la vida. Por lo tanto, estamos hablando de enfermedades con una carga importante de prevalencia a nivel de la población general. Además, se han encontrado variaciones regionales de la prevalencia de estas enfermedades mentales. Menos riesgo se ha observado en el Asia Oriental y en el África subsahariana, mientras que los países angloparlantes han tenido mayores prevalencias. Las investigaciones recientes han determinado que el riesgo relativo para todas las causas de mortalidad en personas con trastornos mentales es de 2,2 en comparación a la población general. Aproximadamente el 14% de las muertes mundiales, y eso equivale a aproximadamente 8 millones de personas, anualmente son debidas a consecuencias directas de un trastorno mental. A nivel mundial, el primer trastorno mental hace su debut durante la adolescencia, alrededor de los 14 años más o menos, mientras que casi la mitad se produce ya antes de los 18. La edad media de presentación de los trastornos mentales es de 14.5 años aproximadamente. Los trastornos mentales aparecen en etapas donde existe en el individuo muchos cambios, no solamente biológicos, sino también psicológicos y relacionales, por lo tanto afecta a los individuos en su desarrollo y su crecimiento. Si nosotros observamos el cuadro que está proyectándose en la pantalla, la mayoría de los trastornos mentales aparece, hay un pico de incidencia muy importante alrededor de los 14.5 años de edad, mientras que hay otro pico de incidencia alrededor de los 30. Ambas son edades de muchos cambios para la vida de las personas. Por un lado, los adolescentes. Por otro lado, personas jóvenes que están saliendo de la universidad, comenzando un trabajo, casándose, teniendo familia. Por lo tanto, son momentos clave en el desarrollo humano.
De ahí la importancia de investigar los trastornos mentales porque afectan estas etapas vitales muy cruciales y generan mucho disconfort y mucha disfunción en los individuos que los padecen. Todos los trastornos mentales tienen algunos picos y como podrán observar, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo aparecen alrededor de los 5 a los 6 años, mientras que los trastornos alimentarios o del consumo de alimentos lo hacen en la adolescencia. Los trastornos del estado de ánimo lo hacen alrededor de los 20 años, es decir, siempre en áreas, en rangos etarios, mejor dicho, de personas jóvenes con muchos cambios biológicos y psicológicos, y dejamos simplemente, por decirlo así, a las enfermedades neurodegenerativas para la población adulta mayor, por encima de los 60 años. Si consideramos el costo de los trastornos mentales, se sabe que los principales costos en pacientes se dan en los trastornos, obviamente, del neurodesarrollo, como por ejemplo los trastornos del espectro autista. Pero si tomamos en cuenta el costo individual de, por ejemplo, trastornos mentales comunes como la depresión, la ansiedad y los trastornos por consumo de sustancias, este costo es mucho mayor e impacta realmente en los presupuestos sanitarios de todos los países del mundo. Si hablamos de la carga mundial de enfermedad y a los años perdidos por discapacidad, esto han aumentado dramáticamente en su asociación con los trastornos mentales. Y hemos visto que en los últimos años la cantidad de días perdidos por discapacidad han aumentado de 8.8 a 125,3 millones, mientras que la proporción de esos DALYs atribuidos a los trastornos mentales ha llegado a casi el 5%. Las tasas de estos días perdidos por discapacidad estandarizados por edad fueron mayores en Australasia, América Latina y Norteamérica, como se observa en esta gráfica, en donde aquellos países que están pintados en rojo son los que han tenido mayores DALYs asociados. ¿Cuál será el impacto futuro de los trastornos mentales en la pospandemia? Se espera que el 50% de las personas de todo el mundo experimente al menos un trastorno mental antes de los 75 años. En las mujeres, los trastornos mentales más frecuentes van a ser la depresión, la fobia específica y el estrés postraumático, mientras que en los varones vamos a observar más frecuentemente el abuso de alcohol, la depresión y la fobia específica. A medida que vayan disminuyendo las cargas de enfermedad asociadas a otro tipo de enfermedades, como las enfermedades infectocontagiosas, y se puedan controlar cada vez más enfermedades crónicas, como por ejemplo las cardiovasculares, sin duda esto aumentará la expectativa de vida de las personas. Sin embargo, este aumento en la expectativa de vida traerá consigo riesgos asociados al aumento del desarrollo de trastornos mentales, no solo por la edad, sino por la oportunidad que vamos a tener al vivir más tiempo de exponernos a factores ambientales que puedan afectar nuestro cerebro y nuestra cognición. 3 de estos puntos ya muestran en parte de una proyección directa con el desarrollo de trastornos mentales. ¿Y cuáles son esos puntos? El calentamiento global, el cambio climático, la migración y el envejecimiento de la población. Todos estos factores se van a conjugar en una población que va a comenzar a vivir más años para poder afectar su salud mental específicamente. El cambio climático ya es un hecho actualmente, medible por múltiples factores, y se observan consecuencias en diferentes ámbitos, incluida la salud general y la salud mental. Aspectos como las temperaturas más altas, como también las posibilidades de eventos climáticos catastróficos, van a tener un impacto en el desarrollo, por ejemplo, de los trastornos mentales como la depresión o el estrés postraumático. Y de igual forma, la percepción constante de riesgo va a llevar eventualmente a colaborar en el desarrollo de preocupaciones constantes que van a llegar a constituir o a ayudar a que se generen los trastornos de ansiedad. El número de refugiados, en el caso de la migración a nivel mundial, crece y va a seguir creciendo en los próximos años, considerando desde un punto, por un lado, los conflictos geopolíticos y por el otro, el cambio climático del cual hablamos. Se ha reportado un aumento en los primeros años de reasentamiento de las personas en sus nuevos lugares de vida, una mayor prevalencia de trastorno de estrés postraumático comparando a esa población con la población local del país a la que van los refugiados. La poca integración social en las nuevas comunidades y las dificultades de acceso
a cuidados de salud contribuyen al desarrollo de más trastornos mentales en esta población vulnerable a largo plazo. En cuanto a los trastornos neurocognitivos, el envejecimiento de la población va a tener algo que decir aquí. Se estima que para el 2050 aproximadamente 2 billones de personas van a tener 60 años. Y en dicho año, la prevalencia de demencia se espera que se duplique en Europa y se triplique a nivel mundial. ¿Qué es lo que podemos hacer? Inversión global en programas de prevención y tratamiento temprano de los trastornos mentales, diseño de intervenciones en la adolescencia media o tardía y en la adultez temprana, que como les mostré al inicio de esta pequeña presentación son las edades de mayor pico de incidencia en los trastornos mentales. Detección temprana de los trastornos mentales y de los trastornos por consumo de sustancias mediante la capacitación de profesionales sanitarios no especialistas en el área, porque muchos países tienen una crisis con la cantidad de médicos, psiquiatras o de psicólogos. Por lo tanto, tenemos que utilizar a otros profesionales no especialistas en el área y capacitarlos para poder hacer diagnósticos oportunos e iniciar tratamientos efectivos, al menos al inicio. Mejorar el acceso a servicios de atención en salud mental y utilizar herramientas de detección de la vulnerabilidad que permitan un mejor diseño de políticas de salud. El índice CAPE, por ejemplo, es un índice que actualmente está validado también tanto en inglés como en español y permite verificar qué países realmente requieren de mayor ayuda externa para poder hacer frente a sus crisis sanitarias y de derechos humanos. Para ir cerrando, los trastornos mentales representan una importante carga mundial de enfermedades y van a superar a otras enfermedades en los próximos años. Diferentes motivos hacen que este peso de las patologías vayan a crecer: el cambio climático, la migración, el envejecimiento de la población. Y debemos seguir estimulando la investigación, una investigación que salga del escritorio, que vaya a campo, que nos comprometa a encontrar diagnósticos más rápidos, más oportunos y a instaurar tratamientos seguros, centrados en la persona y con enfoque de derechos humanos. Por lo tanto, la situación actual amerita a que sigamos investigando y trabajando por la salud mental de las personas. Y me corrijo con mi título inicial: no estamos ante una futura pandemia, sino que estamos ante una nueva pandemia de enfermedades mentales. Muchas gracias, un saludo desde Asunción del Paraguay.